Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones en esta semana. Una semana fría en la mayoría del país, caliente en la política. Y bueno, pues los invito a tomar un cafecito mexicano. Sobre todo si es chapaneco, mejor. Pues para estar a tono con el frío, claro, si ustedes también tienen ahí un buen mezcalito o un buen tequila, pues también. Buenas noches, gracias a los que se están sumando, a los que nos están observando en esta transmisión, Alejandro Saldívar, colega de Proceso, a los que se están también preparando para el Puente Guadalupe Reyes. Buenas noches a Moisés también, a Moisés Paredes. Voy a tomar un cafecito. A Gabriel Alarcón, a Fidel Herrera, buenas noches, a Atenea, que siempre está aquí con nosotros, a Atenea Flores, a Nijuma, un abrazo también, a los que nos están observando, Marcela Luna, buenas y frías noches, a Jafid Rodríguez, a Hijado Arturo López, espero que se estén, desde Guadalajara, que también Jorge Aníbal Flores nos dice que está el frío fuerte, y desde Playa del Carmen, qué envidia, Guillermo Arteaga, Alejandrina Aldana, a Jafid, hola, buenas noches. ¿Qué vamos a comentar hoy, Joel? Buenas noches. Dice que siguen las desgracias al país, dice Jugetel Tok. Pues sí, es una sucesión de desgracias, porque si la semana antepasada más bien, lo que vimos fue la coronación de el candidato de la tecnocracia que ha gobernado este país durante 40 años y ha reducido o ha disminuido el crecimiento económico en aras de ser buenos pagadores de nuestra deuda con las instituciones financieras y en aras de que la sociedad pague con el gasolinazo y con otras cosas. Si hace 2 semanas vimos la coronación de José Antonio Meade, el artífice de buena parte de estas políticas, pues a partir de este fin de semana vimos ya el ascenso que todo el mundo lo esperábamos, todo el mundo sabía que eso iba a suceder, pero no con el desenlace tan autoritario como el que tuvo. Ricardo Anaya, el líder nacional del PAN, la hizo de Roberto Madrazo, es decir, imitó muy bien y simuló como buen priista, a pesar de sus 39 años, tuvo todas las habilidades de un dinosaurio para hacer creer que el Frente Ciudadano era un frente, en primer lugar, y que era ciudadano, en segundo lugar. No era un Frente Ciudadano, era un instrumento para amarrar su candidatura presidencial como aspirante del PAN a cambio de un acuerdo con el PRD, de darle alrededor de 101 de las diputaciones federales de los 500 distritos electorales del país, 300 de representación nominal, 200 de representación proporcional. Me dice que ahora también Fox va a la cabeza con el PRI. Ahorita vamos a comentar de Fox. Bueno, todavía hace una semana nosotros comentábamos que veíamos muy difícil que el frente se consolidara precisamente por las diferencias que se habían dado con el jefe de gobierno capitalino, con Miguel Ángel Mancera. Pues bueno, les valió gorro y a Miguel Ángel Mancera lo dejaron chiflando en la loma. Eso le pasa también a quienes quieren jugar doble o triple, como el caso de Miguel Ángel Mancera, que al mismo tiempo quería quedar bien con el PRI y al mismo tiempo quería amarrar la candidatura de la jefatura de gobierno para alguien de su grupo y al mismo tiempo quería ser candidato presidencial. Le invirtió muchísimo dinero de nosotros, por supuesto, dinero del erario capitalino, pues para promover y proyectar su figura a través de sus obras, de su presencia en la televisión, y se quedó en el camino. A final de cuentas, no habrá contienda interna en el frente. El candidato presidencial se está reservando para Anaya, para este Chico Maravilla, así le dicen, el Chico Maravilla, pero cualquiera que
que diga y que lo haya escuchado en este round de entrevistas, pues se da cuenta que es un merolico. El señor Ricardo Anaya tiene esta especie de logorrea o de verborrea agitada en donde quiere así de una manera tremenda demostrarnos que él es inteligente, demostrarnos que él tiene la capacidad para entonces debatir al mismo tiempo con José Antonio Meade, con Andrés Manuel López Obrador, que López Obrador es de ideas viejas, José Antonio Meade representa más de lo mismo y el único bueno es él. Al final de cuentas es el síndrome de mesiánico del que acusan a López Obrador y del que él también cae, porque además lo que realmente, y les recomiendo mucho leer este número de la revista Proceso, que es este que tengo aquí en mis manos. Es un buen reportaje de Álvaro Delgado. Anaya se apodera del frente. Efectivamente, lo que hizo fue utilizar los instrumentos para apoderarse del frente. Primero se apoderó del PAN, es decir, hizo a un lado a Gustavo Madero, su principal impulsor, y después pues hizo a un lado a los calderonistas. Ahí vienen los tamales oaxaqueños, espero que no sea también propaganda de Ricardo Anaya. Me dice Saúl, Anaya es el mejor de todos. Qué bueno que pienses que sea el mejor de todos, pero bueno, aquí vamos a hacer un análisis crítico de todos, incluyendo el López Obrador. Todavía no lo hemos hecho. Me dice Sofía Jiménez García, verdaderamente trepador. Es ambicioso, como todos los políticos, es joven, pero tiene este rasgo de simulador que, pues la verdad, no lo hace confiable. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Una cosa es su supuesta apertura hacia la sociedad, cuando en realidad él es un aparichnik, como decían los soviéticos, un hombre del aparato burocrático que difícilmente, y en eso la verdad tiene razón López Obrador, conozca el país. Pues conoce cómo amarrar las alianzas en las estructuras del PAN. A tal grado es la colonización que ha hecho Anaya y su gente del PAN, que aquí se está cayendo otra vez el micrófono. Aquí se está cayendo el micrófono. A tal grado es la fractura que está generando en el PAN Ricardo Anaya, que en su toma de posesión, bueno, en su asunción como candidato, el día de ayer, y aquí tengo la portada del periódico Reforma, que creo que es la más cercana. Anaya dice, incumplieron Fox y Felipe Calderón Hinojosa, porque en el principio pues dice que Fox no pudo con el PRI y que Calderón Hinojosa, a final de cuentas, aunque tuvo grandes avances en materia de pues digamos de economía, de crecimiento económico, le dio el poder de la SEP a Elbester Gordillo, que es una cacique, etcétera, etcétera. Pero Anaya no critica a los caciques que tiene allá adentro, como Dante Delgado, por ejemplo. Anaya no cuestiona otros fenómenos en los que él mismo ha caído, como es la falta de autocrítica hacia sí mismo. Es muy fácil criticar a Fox, a Calderón, que ya ejercieron el poder, pero no hacerse una autocrítica. Dice Alejandro Caña que Anaya es un pequeño aprendiz de dictador bananero. En fin, saludos a Isis Bobadilla desde San Miguel de Allende. Me preguntan que si la fortuna de Anaya es realmente lícita. Él ha demostrado, al menos en términos de papeles, que no hay elementos sólidos para decir que hay un desvío. Pero no podemos olvidar que mucha gente que está con Anaya ha protagonizado los famosos moches panistas. Es esta generación que no les costó lo que a los viejos panistas les costó llegar al poder. Ellos llegaron ya encumbrados, desde arriba, no desde abajo. Anaya trabajó en el gobierno de Querétaro y ya él fue secretario particular del exgobernador de Querétaro, panista. Él ya
hay ahí en su biografía algunos rasgos de haber querido militar en el PRI. Lo que no despierta confianza es que tiene muchísima gente que lo apoya, que pues peca de lo mismo que él está criticando a los otros, de antidemocráticos y de ser muy, pero muy adoradores del dinero fácil y del dinero que surge justamente del intermediarismo político y del intermediarismo legislativo. Querétaro dice que ya tienen fraccionamientos los Anaya. Bueno, eso va a ser investigado porque Anaya además trae pues enemigos fuertes, y vaya que tiene enemigos fuertes, no solo Felipe Calderón, quien criticó a Anaya por haber operado una especie de dedazo, tiene de enemigos a figuras como Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del PRI, tiene enemigos a los muchos políticos a los que él los ha traicionado, y tiene de enemigos a muchos de los que podían haber sido sus adversarios y decidieron hacerse a un lado, como el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que no es ninguna perita en dulce, el Goberbala, o el mismo Miguel Ángel Mancera, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El mismo día de hoy, con la coronación y con este road móvil de Anaya, pues otro rasgo muy, muy negativo fue la reelección de este monumento auténtico al cinismo, a la cleptocracia, a las peores prácticas sindicales, que es Carlos Romero Deschamps. El líder petrolero se va a prolongar como dirigente de este sindicato de protección, es un sindicato de los más corruptos del país, no por sus agremiados de las bases, sino precisamente por la élite que él encabeza. Romero Deschamps, el protagonista del Pemex Gate, justamente el escándalo que Anaya dijo que Fox dejó pasar, pues ahora va a estar 6 años más al frente del sindicato petrolero, hasta 2024. Una verdadera vergüenza, es una verdadera cachetada a la industria petrolera nacional, a los propios trabajadores petroleros, que este señor que ha presumido sus Rolex y que tiene 2 hijos que son peores que unos mis reyes, la hija y el hijo, aquellos del Ferrari, bueno, pues se va a prolongar 6 años más. ¿Por qué? Porque seguramente el señor José Antonio Meade y el PRI van a necesitar de los servicios del sindicato petrolero. Es realmente grotesco lo que está sucediendo. No que iba a la reforma energética a democratizar la industria petrolera y que ahora sí, ¿por qué no aplican lo mismo que han hecho con el sindicato magisterial en el sindicato petrolero? ¿A qué le temen? ¿A que vuelva a explotar la Torre B de Pemex, o a que Romero Deschamps revele también la corrupción, por ejemplo, de Odebrecht, o los contratos simulados de muchos que se dieron durante esta etapa de Peña Nieto? Es terrible que un hombre tan represivo, tan antipático, se quede 6 años más al frente del sindicato petrolero. Y por último, el viernes en la noche, Enrique Peña Nieto dijo, porque no le quedaba de otra, que había que dialogar más sobre la ley de seguridad interior, esta ley que ha generado una oleada de críticas nacionales, internacionales, y qué bueno que el Senado tenía que ser sensible. Estaba todo planeado para que este lunes dictaminaran las comisiones del Senado y el martes, mañana, 12 de diciembre, aprobaran en el Pleno, porque pues la gente estaba en las festividades de la Virgen de Guadalupe, el clásico guadalupanazo. Bueno, pues dijo que convocaba al Senado a abrir el diálogo. ¿Y cuál fue el diálogo? El día de hoy llegaron gobernadores, alcaldes y organizaciones ciudadanas a modo, financiadas por el gobierno, pues para apoyar la ley de seguridad interior, para decir que no se puede vivir sin los militares en las calles, que la inseguridad se ha disparado altísimo y que tienen que apoyar esta ley. Es decir, van a querer imponer, incluso a forzar un consenso a favor de esta ley, pero que esta ley es inconstitucional. Lo han dicho no solamente los opositores de izquierda o de derechas,
lo han dicho las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, lo ha dicho el alto comisionado de las Naciones Unidas, lo ha dicho la CNDH, lo han señalado una y otra vez expertos juristas, pero no hay manera de que la militarización del país se pueda revertir, mucho menos en este proceso electoral. Es increíble lo que está sucediendo, no bajemos la guardia, van a querer imponerla y efectivamente hay que decirle no a esa ley de seguridad interior, como nos dice Marlene Cervantes. Le agradezco mucho a Dama Sosanz sus saludos y su comentario. Jorge Jiménez me dice, se está convocando para mañana a 8 de la mañana una protesta en el Senado contra la ley de seguridad interior. Salgamos todos a repudiar esta medida dictatorial, seguridad sin guerra. En efecto, las movilizaciones contra este intento de imponer una ley para prolongar la presencia de los militares y marinos en funciones de policía y para confundir la seguridad pública con seguridad interior y para abrir las puertas a la vigilancia militar, a la impunidad militar, a la violación de derechos humanos y a la protección de los territorios que son concesionados a empresarios, a mineros, pero que ahora el ejército va a estar en funciones de cuerpos parapolicíacos, es un enorme retroceso. Es por eso que no se puede ni legislar al vapor, como dice Alan Jiménez, ni bajar la guardia, y las protestas efectivamente ayudan. Lo peor, y eso se los puedo comentar yo, que he estado cubriendo estos 5 años el Poder Legislativo y el Senado, la peor ley, con mucho, que han querido imponer es esta. Ni la ley energética, ni las leyes educativas, laboral, financiera, fiscal. Esta es una de las peores leyes que vamos a padecer todos los mexicanos. En fin, muchas gracias por su presencia. Nos estamos observando y siguiendo aquí en Facebook Live. Comentemos, compartamos la información. Buenas noches. Gracias.